A ver, hay una pregunta que yo creo nos ha rondado la cabeza a todos alguna vez. ¿Cómo es posible que gente normal, gente corriente, acabe cometiendo actos verdaderamente terribles? Bueno, pues la filósofa Hannah Arendt le puso un nombre a esto, un nombre que da que pensar, la banalidad del mal. Y hoy, precisamente, vamos a ver qué hay detrás de esta idea. Y para empezar a entenderlo, nada mejor que las propias palabras de Arendt. Esto lo escribió después de observar a Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto. Porque lo que Arendt vio en ese juicio no fue al monstruo que todos esperaban, no, fue algo, como ella misma dice, mucho más inquietante. Y de ahí, de esa observación, nació una idea que lo cambiaría todo. Vale, para ir desgranando esta idea tan potente, lo haremos en 4 pasos. Primero, vamos a definir qué es exactamente esto del mal banal. Después exploraremos cuál es su origen, que Arendt sitúa en la ausencia de pensamiento. El tercer punto será ver el antídoto que ella propone, ese diálogo del 2 en 1. Y por último, juntaremos todas las piezas para entender su concepto de la conciencia moral. Pues vamos allá. Nuestro punto de partida es, como decíamos, la sala de un tribunal. Estamos en el juicio a Adolf Eichmann, y es aquí donde Arendt se topa de frente con un enigma que va a marcar todo su pensamiento posterior. Porque Arendt se da cuenta de algo que la deja perpleja. Eichmann no encaja en la imagen del villano diabólico, del fanático. No, era un burócrata, un funcionario terriblemente normal, mediocre incluso. Y ahí está el quid de la cuestión. La pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo es posible que alguien tan común, tan ordinario, pudiera ser responsable de un mal de una escala tan inimaginable? Y la palabra clave que Arendt encuentra para describir esto es irreflexividad. Ojo, que esto es súper importante. No se trata de estupidez. Eichmann no era tonto. El problema era otro. Era una incapacidad total para pararse a pensar, para tener esa conversación con uno mismo sobre lo que se está haciendo y por qué. Y precisamente esa, es la raíz de la banalidad del mal. Vale, si el problema es la irreflexividad, la siguiente pregunta es obvia. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falta en la mente de alguien como Eichmann para que esto ocurra? Arendt se pone a analizarlo y lo que encuentra es la ausencia de ciertas facultades internas, facultades que todos damos por hecho. Lo que Arendt identifica son 4 ausencias fundamentales, 4 pilares que se habían derrumbado. Le faltaba, primero, el pensamiento, entendido como ese diálogo interior del que hablábamos. Le faltaba el juicio, o sea, la capacidad de discernir por sí mismo entre el bien y el mal. Tampoco tenía memoria real de sus actos, no en un sentido moral. Y por último, carecía de la imaginación necesaria para ponerse en el lugar de otros y visualizar las consecuencias de lo que hacía. Y esta cita de Arendt lo resume de una forma demoledora, ¿verdad? Los peores criminales son los que no recuerdan porque nunca han pensado en ello. O sea, si no te paras a reflexionar sobre lo que haces, no generas un recuerdo moral de ello. Y sin esa memoria, sin ese anclaje, no hay absolutamente nada que te frene. Por eso es tan importante que nos quedemos con esta diferencia. No estamos hablando de estupidez, de no entender las cosas. Eichmann era eficiente, entendía perfectamente la logística y las órdenes. El problema era otro, era una incapacidad absoluta para la autorreflexión, para mirarse a sí mismo y a sus actos con ojo crítico. Bien, si ya hemos diagnosticado que el problema es la falta de pensamiento, la solución parece clara, ¿no? Pensar. Pero, ¿qué significa exactamente pensar para Hannah Arendt? Porque aquí es donde su idea se vuelve realmente potente. No es lo que solemos entender por pensar. Exacto, ¿qué es pensar en este contexto? Para Arendt no es simplemente darle vueltas a las cosas o resolver un problema práctico, no, es algo mucho más profundo. Es un proceso activo, es una especie de conversación que mantenemos con nosotros mismos, y esa conversación es, ni más ni menos, la base de toda nuestra vida moral. Su término para esto es maravilloso. Lo llama el 2 en 1. La idea es que cuando pensamos de verdad, nos desdoblamos. Somos 2 en 1. Hay una parte de nosotros que pregunta y otra que responde. Es un diálogo silencioso, constante, en el que nos examinamos a nosotros mismos, lo que decimos, lo que hacemos. Y para explicar cuál es el objetivo de este diálogo, Arendt recurre nada menos que a Sócrates. Fíjense en la frase. Es mejor estar en desacuerdo conmigo mismo que en desarmonía. ¿Qué significa esto? Pues que lo más importante no es estar de acuerdo con los demás, sino poder vivir en paz con uno mismo, no estar en contradicción con la persona que somos. Porque la implicación es tremenda. Si alguien comete un acto malvado y tiene este diálogo interno activo, entonces está condenado. Condenado a vivir para siempre en compañía de un malhechor, uno mismo. No hay escapatoria de esa conversación interna, de ese testigo que llevamos dentro.
Y es precisamente aquí, en este diálogo interno, donde nace la última pieza de este puzzle, la idea con la que Arendt lo ata todo, su concepto de la conciencia moral, que es bastante diferente al que solemos manejar. A ver, normalmente pensamos en la conciencia como, no sé, una voz interior, casi divina, que nos dice lo que está bien y lo que está mal, lo que debemos hacer. Pero para Arendt no es eso. Su idea es que la conciencia no es algo que está ahí siempre. Es un subproducto. Es el resultado de ese diálogo activo del dos en uno. Solo aparece si pensamos. Si no, permanece silenciosa. Y aquí está el gran cambio de perspectiva. La diferencia fundamental está entre el no debo y el no puedo. El no debo viene de una regla externa, de una ley, de una norma. Pero el no puedo de Arendt nace de dentro. Es un límite interno. Significa no puedo hacer esto y seguir viviendo en paz conmigo mismo. Este proceso, según Arendt, tiene como 4 fases o momentos. Primero, somos testigos. Nos fijamos en lo que hacemos y lo recordamos. Después, actuamos como juez, usando nuestra capacidad para distinguir el bien del mal. El tercer paso es el autoexamen, que es donde nos juzgamos a nosotros mismos en esa conversación interna. Y de todo eso, al final, surge esa voz interior, ese no puedo, que nos frena para no traicionarnos. Así que, si lo unimos todo, vemos que la conciencia moral para Arendt es la suma de todas estas facultades funcionando juntas. El pensamiento, el juicio, la memoria, la imaginación. Prevenir el mal, en definitiva, no consiste en aprenderse una lista de reglas. Es algo mucho más exigente. Es la práctica constante y activa de estar en buena compañía con uno mismo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que resuena con fuerza hoy en día. En un mundo tan lleno de ruido, de opiniones, de distracciones, el trabajo de Arendt nos obliga a plantearnos ¿qué conversación estamos manteniendo con nosotros mismos? Quizás esa sea la conversación más importante de todas.